Hola, hola, gracias a las personas que se unen a esta transmisión. Yo soy Gustavo Delgado, espero que esté muy bien. Hoy tenemos como invitado a don José Antonio Segura Meoño. Él es director de pensiones de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional de Jupema. Y en este espacio de Hablemos de Pensiones, pues hoy queremos hacer como un recorrido general por los principales proyectos de ley que están ya en la corriente legislativa, que están en alguna etapa del proceso legislativo y que tienen que ver con pensiones. Le hemos pedido a don José Antonio que haga ese trabajito previo, ¿verdad? De definir cuáles son tal vez los más importantes para comentarlos a continuación. Bienvenido, don José, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, don Gustavo, y también un gusto a las personas que nos escuchan y nos observan. Encantado de estar acá con ustedes para comentar este tema tan importante del panorama legislativo en cuanto a los proyectos que afectan al Magisterio Nacional. Maravilloso. Hay dos que ya hemos tratado y creo que es importante iniciar por ahí, por algunos proyectos que incluso desde que nació esta iniciativa de Hablemos de Pensiones, los hemos tratado de comentar con la gente. Uno tiene como nombre igual, no, bueno, vamos a hablar primero de Pensión Universal, si le parece bien, que es un proyecto que ha estado dando vueltas incluso por los medios de comunicación. Con mucho gusto, don Gustavo. Sí es importante enmarcar que la Asamblea Legislativa no es reciente la presentación de proyectos de ley por varios diputados que han tomado este tema, y lo digo con toda la transparencia, que han tomado este tema de las pensiones como un caballo de batalla político. Usted lo ha observado recientemente, pues en toda esta discusión del informe que presentó el presidente de la República a la Asamblea Legislativa, donde el tema de pensiones es, repito, un caballo de batalla. Y algunos diputados no han tenido la claridad de entender que ya en el pasado se han hecho reformas importantes a los sistemas de pensiones y que muchas de las cosas que se dicen y que plantean los proyectos, pues ya han sido atendidas históricamente de allá de los años 90 en que se generó una discusión. Entonces, en el último quinquenio se han presentado algunos proyectos importantes que afectan la estabilidad del sistema de pensiones, y este proyecto 23.625, que precisamente es de la pensión básica universal presentada por el señor diputado presidente actualmente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias. En concreto, lo que pretende es pues, darle una pensión a todos los costarricenses. Eso suena muy bonito. Y suena muy bonito, muy pretencioso, y desde luego nadie pues, va a oponerse a que todo costarricense tenga una pensión. Obviamente tiene condiciones particulares de que esa pensión es ante la necesidad de que la persona no haya contribuido, no haya tenido oportunidad de disfrutar de una pensión por otro régimen, pero la parte escondida del proyecto es que, bueno, lamentablemente la forma de financiarlo no hay simplemente la idea, sino que no hay en el proyecto una estructura que permita dotar de recursos a este fondo, porque finalmente la creación de un fondo en manos de la Caja Costarricense, sino que lo hace, como decimos popularmente, viste un santo y desviste otro, ¿verdad? Porque lo que hace es quitarle recursos a un régimen sano, que es el que administra la Junta de Pensiones, como el régimen de capitalización colectiva, para pasarle recursos a este fondo. Entonces, y así lo hace con otro tipo de ingresos que pretende fondear este régimen, ¿no? Entonces, tiene sus cosas escondidas el proyecto que no se han dicho ante la opinión pública. Repito, que esa bondad que pretende decirse, pues tiene algunas falencias porque afecta, en el caso nuestro del Magisterio Nacional, el quitarle recursos para fondear este Ok, ¿en qué instancia está este proyecto? ¿En qué etapa del proceso? El proyecto, como les decía, presentado el año anterior por don Rodrigo Arias, todavía no ha sido asignado a la comisión. En el proceso legislativo, el proyecto tiene que ser asignado a una comisión para que inicien el estudio. Todavía no ha sido asignado a una comisión, que en principio hemos escuchado que iría a la Comisión de Asuntos Sociales, para que empiece el debate. Por lo menos hasta el mes anterior no había sido
asignada para que inicie la discusión. No ha sido convocado tampoco en el periodo extraordinario que inició ahora el 1 de mayo, ¿no? Suponemos, porque también la Superintendencia de Pensiones ha manifestado un interés muy fuerte por este proyecto, inclusive que fue redactado y promovido por la Superintendencia de Pensiones. Entonces, asumimos que posiblemente lo vayan a convocar en este periodo de sesiones extraordinarias. Al día de hoy no ha sido convocado. Ok. Desde las críticas, don Rodrigo se ha mantenido firme, ¿verdad?, en impulsar la iniciativa. Sí, hemos escuchado que don Rodrigo, inclusive conversamos en algún momento con algunos señores diputados para explicarles la afectación que tiene este proyecto, cómo está diseñado, y algunos diputados se sorprendieron cuando les indicábamos que decía un santo desde este otro, como en este caso ocurre con el régimen de capitalización colectiva, al cercenarle un porcentaje de ingresos que tiene este fondo. Entonces, sí se ha mostrado un apoyo a don Rodrigo, pero algunos diputados, como les menciono, no tienen la claridad del alcance. No están, como decimos popularmente, no están convencidos. No están convencidos, pero bueno, lo digo transparentemente, en este proceso de llegada de don Rodrigo nuevamente a la presidencia de la Asamblea, no sabemos si cambió el escenario de el apoyo que le vayan a dar los demás a este proyecto de pensión básica universal. Repito, aunque la Superintendencia de Pensiones ha venido impulsándolo de una manera muy fuerte. Perfecto. En ánimos de avanzar por razones de tiempo, bueno, este fue un proyecto que ya conversamos en su momento, como mencionaba, y hay otro que también ha recibido tratamiento por parte de varios invitados y tiene como nombre mismo patrón, igual contribución. Es impulsado por la que se mantiene como jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, doña Pilar Cisneros. ¿Qué podemos decir de esto? También, por favor, de este proyecto en particular, don José Antonio. Claro, con mucho gusto, don Gustavo. Este es un proyecto que nos preocupa y nos ha ocupado mucho en la Asamblea Legislativa, de las muchas que hay, como les decía al inicio, cerca de 8 proyectos que están dando vueltas, pero este último que menciona, el 23.733, dichosamente, después del análisis profundo, concienzudo que hizo la Comisión de Gobierno y Administración, que era donde estaba el proyecto, donde nosotros como Junta de Pensiones y las organizaciones del Magisterio Nacional comparecimos ante las señoras y señores diputados para manifestarle que este proyecto pues tenía de igual manera una afectación muy grave, y lo digo abiertamente, populista de alguna manera, donde en el fondo lo que pretende el proyecto es reducirle un 1% de ingreso al régimen de capitalización colectiva, ¿verdad?, que es un régimen que viene administrando la Junta desde el año 1992, que es el régimen más estable, de hecho el único estable en este país, y que acumula un recurso pues de fondo muy importante para los trabajadores de la educación. Y este régimen, con este proyecto, iba a perder el 1% de ingresos del aporte patronal. El proyecto fue incorporado a la corriente legislativa sin estudios técnicos que sustentaran esta afectación que iba a tener el régimen de capitalización colectiva. Bueno, dichosamente se solicitaron las audiencias en la Comisión de Gobierno, donde fuimos a comparecer y se demostró que efectivamente no habían estudios profundos, que no se había determinado el impacto, y finalmente las señoras y señores diputados mayoritariamente reconocieron, y sí se le pidieron también criterios objetivos a la Universidad de Costa Rica, donde finalmente se determinó que el proyecto lo que iba a hacer era una afectación a desequilibrar el régimen de capitalización colectiva, y tomó la decisión de rechazar el proyecto mayoritariamente, ¿verdad? El proyecto, al rechazarlo, iba a ser archivado, pero algunos diputados, 3 diputados, entre ellos de la fracción de gobierno, presentaron un dictamen de minoría, y eso hace en el procedimiento legislativo que el proyecto se mantenga vivo, por utilizar un término, y el proyecto entonces está en el orden del día del plenario. No ha sido convocado hasta la fecha, pero dichosamente, de manera mayoritaria, como menciono, los diputados rechazaron la iniciativa original, y estamos a la espera de que, si continúa la discusión, seguir manifestando nosotros nuestra oposición por la afectación que tiene al régimen de capitalización colectiva.
Lo importante, perdón, y como se lo preguntaba extra micrófonos, el proyecto, por decirlo también de manera popular, el proyecto está vivo todavía, ¿verdad? O sea, no se puede, no está descartado el proyecto. Totalmente, y sí dimos un paso, como les menciono, importante, porque mayoritariamente las fracciones en la Comisión de Gobierno reconocieron esa afectación negativa, como dijeron algunas señoras y señores diputados, ¿para qué vamos a afectar al régimen del magisterio de capitalización colectiva si está sano, si la Junta lo ha hecho bien, si ha demostrado que tiene la capacidad técnica y los especialistas para tener un fondo estable en el país y que está generando pues, los recursos necesarios para hacerle frente al sistema de pensiones? Entonces ese mensaje final me parece que es muy importante para que en el plenario, cuando se discutan estos dos dictámenes, el negativo de mayoría de la comisión y el minoritario, pues los diputados ya en el plenario pues tengan esta información de estas fracciones que estaban en la comisión de gobierno y que tomaron claramente la decisión de rechazarlo por lo inconveniente para el Magisterio Nacional. Muy bien. Tenemos otros proyectos. Bueno, le pregunto, bueno, no, ya nos dijo en qué instancia se encuentra, ¿verdad? ¿Qué otros proyectos podemos mencionar en este momento? Sí, hay uno que nos ha preocupado y a propósito de la discusión que se ha venido también dando sobre consultas de temas a través del referéndum, como lo manifestó el señor presidente en el informe del 1 de mayo. Uno de los temas, y es importante entenderlo, ¿verdad?, para que la población lo tenga claro, la Constitución política establece en el artículo 105 que hay temas que no pueden ser sometidos a la consulta popular a través del mecanismo del referéndum. Uno de ellos es pensiones. Bueno, este tema lo ha venido, este gobierno lo mencionó desde que asumió, de que este asunto de las pensiones había que recortar pensiones. Ustedes recordarán esa frase que ha utilizado. Y presentaron un proyecto de ley donde consiguieron el apoyo de algunas fracciones, el proyecto 23.724. Y ese proyecto en concreto lo que hace es eliminar del artículo 105 la palabra pensiones, ¿verdad?, donde no se puede hacer un referéndum con esta materia específica de las pensiones. Entonces, si ese proyecto se aprueba, abre la posibilidad para que mediante un referéndum, con todos los procesos que requiere un referéndum, que se ha dicho ampliamente en los medios de comunicación, pues el pueblo podría opinar sobre la materia de pensiones. Eso es muy delicado, ¿por qué? Para entenderlo más claro, usted le pregunta al pueblo, por ejemplo, en la materia impositiva, en los impuestos, mire, ¿usted quiere un impuesto? La respuesta me parece que va a ser obvia por las personas. ¿Por qué? Porque va a ser evidentemente una afectación. Entonces, en un sistema de pensiones, usted le pregunta a las personas, mire, ¿usted quiere, por ejemplo, que le bajemos el monto de la pensión, o quiere que le subamos la cotización, o que se le genere alguna variable que obedece a un análisis técnico actuarial? Por supuesto que las personas van a manifestar posiblemente, sin entender técnicamente, que ese aspecto que se esté consultando más bien puede llevar al traste un régimen de pensiones. Entonces, este tema es muy delicado. Bueno, lamentablemente está este proyecto que está en la corriente legislativa, no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo, fue presentado el año anterior, y en las reformas constitucionales estos proyectos tienen que ser, en un proceso bastante largo en la Asamblea Legislativa, tiene que ser leído en 3 ocasiones en el plenario para que el proyecto pase a una etapa posterior, se conforme una comisión y el proyecto inicie su discusión. Ya el proyecto superó 2 lecturas en el plenario legislativo, es decir, está pendiente a la 3ª lectura. Como no ha sido convocado a este periodo de sesiones extraordinarias, pues el proyecto de momento está quieto. Pero sí, el fondo del asunto es bastante preocupante, repito, claro, porque es una materia que ha sido difícil a nivel de país y tiene que ser administrada técnicamente. Bueno, lo hemos visto, por ejemplo, sin salirme mucho del tema, con el segundo pilar, las operadoras de pensiones complementarias, ¿verdad? Usted sí, el ROP. ¿Verdad? Que si quiere que le devuelvan el ROP, y las personas van a decir, sí, porque yo tengo que pagar la casa, tengo que pagar el carro, tengo que pagar las deudas. No se piensa en el futuro, ¿verdad?, para lo que está diseñado un sistema de pensiones. Entonces, esto correcto, se ha politizado, como les decía al inicio. Muchas gracias, muy bien. Nos queda tiempo y creo que tenemos todavía una iniciativa de ley que podemos mencionar, que podemos analizar. Sí, don Gustavo, hay
yéndonos un poquito más hacia atrás, porque, como les decía, este tema del manoseo del sistema de pensiones, y en el caso concreto del Magisterio Nacional, no ha sido nuevo. Hay otro proyecto que dichosamente hemos logrado explicar ampliamente ante las señoras y señores diputados, pero sí hay un interés de la Superintendencia de Pensiones sobre el proyecto 22.760. Y ese proyecto, ¿qué dice? Es un proyecto de idoneidad, que le pusieron ese título. Y este proyecto, en el fondo, lo que hace es, vean lo delicado, es entrometerse en las decisiones administrativas, en este caso de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, donde el proyecto dice, mire, puedo remover miembros de junta directiva. O sea, la Junta como institución pública no estatal está conformada por una junta directiva donde sus miembros son nombrados de manera independiente y autónoma democrática por las organizaciones que representan a la institución. Bueno, este proyecto pretende darle potestades a la Superintendencia de Pensiones para que pueda remover a miembros de la Junta Directiva. Eso atenta contra la autonomía y va más allá también el proyecto, le da potestades para que pueda remover a la parte administrativa. Así, la Superintendencia estima que debe tomar alguna decisión. También pretende incorporar dentro de la estructura de junta directiva 2 personas independientes para que formen parte de la junta directiva que no tienen ninguna relación con el Magisterio Nacional. Entonces, esto nosotros sentimos que es una invasión a la autonomía de la Junta de Pensiones. Claro. Primero, porque el fondo es administrado por los propios trabajadores de la educación y, como les digo, vean que lo hemos hecho bien, es el único régimen estable en este país. Bueno, no entendemos cuál es el espíritu de tratar de entrometerse en la estructura administrativa de la Junta. Nosotros hemos ido a explicar ampliamente a la Comisión de Asuntos Sociales donde está este proyecto, porque la superintendencia, lo digo con toda transparencia nuevamente y contundencia, ha sido una de las impulsoras de esta invasión de competencias de la Junta de Pensiones. Dichosamente, algunos diputados pues, nos han escuchado y han entendido claramente. El proyecto está todavía ya en segundo día de mociones 137, es decir, que ya pasó con la aprobación en la Comisión de Asuntos Sociales, ya se quemó, como se dice en la jerga legislativa, el primer día de mociones, está para el segundo día, pero nos preocupa evidentemente por estos alcances nefastos que tiene este proyecto, presentado por la señora exdiputada doña Yorleni León, que actualmente es la presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social, y el proyecto está en este momento en la corriente legislativa a la espera de que se queme ese segundo día. Pero desde la Junta y el Magisterio Nacional hemos dicho abiertamente de que no lo apoyamos porque invade al sector magisterial que ha construido instituciones sólidas en este país. Una de ellas es la Junta de Pensiones, el fondo está bien administrado y no entendemos cuál es la intensidad de la Superintendencia de Pensiones y el mismo CONACYT en pretender meter las manos en estas instituciones que hacen bien las cosas desde el punto de vista técnico, profesional, y así lo dicen los mismos estudios. Excelente, muy bien. Pues, excelente manejo de tiempo también, don José Antonio, ya estamos llegando al cierre. Creo que nos queda una lección o una, no sé cómo decir, una moraleja de todo esto. Y es que la materia, las pensiones es un tema muy delicado que puede afectar de una manera muy sensible a los sectores más necesitados también. Hacer reformas, pues por supuesto es importante que todo se revise en esta vida, ¿verdad? Pero hacer reformas y hacer ciertos cambios no puede ser algo a la ligera, ¿verdad? Hay que estar muy bien asesorado, hay que hacer las consultas del caso, hay que medir los pros y los contras, el impacto positivo, el impacto negativo de todas estas iniciativas para poder realmente hacer un aporte a lo que hemos construido a lo largo de años, de décadas, ¿verdad?, en nuestro país, don José Antonio. Claramente, sí, don Gustavo, y las personas que nos escuchan y nos observan. Como les decía al inicio, este tema de pensiones lamentablemente ha sido usado en muchas oportunidades como una plataforma política, ¿verdad? Para pues decirle a los costarricenses que hay que corregir cosas y las personas no entienden o no tienen información, y algunas señoras y señores diputados, que este tema no es nuevo, ¿verdad? Este tema se discutió
allá en los años 90 para corregir lo que había que corregir, y una de las fortalezas que se generó en ese momento fue precisamente la creación del régimen de capitalización colectiva, la que se hizo técnicamente en los años 90, en 1992, y bueno, la Junta ha demostrado una administración eficiente del régimen de capitalización colectiva, y que es estable y está equilibrado. Bueno, pero lamentablemente, como se ha usado politiqueramente, entonces sin análisis profundos y técnicos han pretendido desequilibrar un régimen como estos, que está bien y que no merece esa discusión, ¿verdad? Pero se le da una connotación totalmente distinta. Así que, bueno, es parte de la discusión nacional de el sistema de pensiones, y que los costarricenses se informen de lo que está bien, y como algunos diputados lo han dicho, lo que está bien, para qué vamos a cambiarlo, ya ha generado bienestar social. Entonces, este espacio es muy importante para que los costarricenses conozcan que no es tan simple manejar los temas de pensiones, porque no es solo subir edades, por ejemplo, como se ha dicho, por subirlas. Bueno, hay que ver también de aspectos de carácter social fundamentales para las trabajadoras y trabajadores, en el caso nuestro del Magisterio Nacional, de que tienen un sistema sólido, estable, y que no merece ninguna modificación simplemente por variar algo, pensando en un aspecto meramente político. Correcto. Pues muchísimas gracias, don José Antonio, y gracias a las personas que se han unido a esta transmisión. Espero que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Saludos.